El cuarto de los ratones es ese lugar para pensar, para soltar, para dejarse ir, donde recordar lo que eres sin importar lo que haces. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales @cuartoratones y en nuestro canal de YouTube, El Cuarto de los Ratones Podcast. Xaime Fandiño es escritor, músico, realizador de televisión y ha sido profesor universitario e incluso decano de la Facultad de Comunicación. Desde su jubilación, ha emprendido una lucha personal por la defensa del envejecimiento activo basado en la intergeneracionalidad para combatir el edadismo. Hoy se sienta en el sillón de Capitoné para conversar con nuestro anfitrión, Pablo Sangiao. Bienvenidos al Cuarto de los Ratones. Empiezas por, toco un blues. Qué bueno. Sí, señor. Pues vamos a empezar a hablar después de 2 horas tarde, ¿no? Sí, el tren se puso loco. ¿Qué pasó con el tren? Pues bueno, yo creo que hay un problema gordo. No había billete. Nunca me había pasado tal cosa. Y yo creo que, claro, esta gratuidad colectiva trae que los que van gratis compran muchos billetes y los que no somos habituales, pero sí que queremos viajar en tren, quedamos sin plaza. Y entonces, bueno, ¿hasta qué punto la gratuidad total es un recurso? Bueno, no sé. A mí me parece que la gente debe utilizar los transportes públicos, me parece lógico, pero bueno, también tiene que saber que tienen un coste. Un coste importante y un mantenimiento importante. Y todo el dinero sale del mismo sitio. No nace en un sótano, en la Moncloa, ni en el Parlamento, no. Sale de los impuestos de todos los ciudadanos. Entonces eso hay que repartirlo bien. Claro que se vende muy bien decir que vas gratis en el tren, pero bueno, yo creo que hay otras cosas importantes, como son la sanidad, la educación, que tienen que ser gratuitas, pero hay otras que hay que buscarse la vida para... y sí, que tiene que haber rebajas, tiene que haber facilidades, pero de eso la gratuidad a mí me parece muy excesivo. Hay más ámbitos o más sectores que son gratuitos que te jodan. No es que no me fastidie esa historia, lo que me parece es extraño, cuando menos. Para ti es un poco son medidas muy populistas, ¿no? Me parece muy populista, claro, porque a ti te dicen gratis, dices, yo también pillo esto. Vamos a ver, si el cine es gratis, tú entras en la película, en la mitad, si no te gusta, sales. Si has pagado, todo lo que no se paga normalmente no le das valor cuando a ti te cuestan las cosas. Siempre en la vida, ¿no? Es tu superación, hombre, me ha costado esto y tal. Si las cosas son gratis, normalmente, y yo creo que es importante que haya sectores que puedan tener unos beneficios, como digamos, discriminación positiva, ¿no? Hacia personas, familias. Por ejemplo, ahora fue la entrada del curso, ¿verdad? Bueno, pues los padres tienen unos gastos muy grandes con el tema de todo el equipamiento de los niños. Vayas a público o privado, es sí. Igual, más en el privado, pero muchas veces muchos padres de privado ya tienen esta mayor estabilidad. Pero bueno, por lo que sea, todo el mundo tiene derecho a que sus hijos tengan esa facilidad, ¿no? Que tengan a lo mejor ayudas, que tengan tal para que ese dinero que es mucho de entrada desequilibra cualquier familia. Pues a lo mejor ese dinero no tiene tanta publicidad, no sale en los carteles, pero es muy importante.
Y a lo mejor un chaval que le des, hasta le estás fastidiando. Porque si el tío viene, la universidad la hace en casa, yo creo que hay ¿y por qué? Porque tiene gratis el tren Vigo-Santiago, Vigo-Santiago, entonces vive en casa la universidad. Yo creo que hay que vivirla fuera. Es como que cada vez estamos, pero esto se tiene hablado más veces en este programa, que es como que estamos en un momento de que el exceso de cuidado nos está haciendo débiles. Sí, bueno, yo creo que es importante cuidar a la gente, las personas tienen que ser cuidadas, desde niños hasta al final de tus vidas. ¿Pero dónde se acaba el cuidado y empieza el exceso de mimo? Exactamente, la protección. Justo. Esa, no es que es la protección, pero incluso a nosotros, a los mayores, muchas veces se establece una protección demasiado grande, ¿te das cuenta? Y no se necesita a lo mejor tanta protección, depende de los casos. Te hablaba antes del tema, por ejemplo, de los bancos, sí, que es un tema importante. La persona esta que pidió las firmas para los bancos, bueno, ella en principio parece que hizo bien, pero si tú reflexionas sobre esto tiene un carácter edadista muy importante y sobre todo muy homogéneo con respecto a una edad. O sea, yo tengo 70 años, yo me manejo con las tecnologías y como yo, muchos compañeros míos. Entonces, decir que los viejos, porque yo soy viejo, no soy ni senior, ni tercera edad, ni virgen, yo soy viejo. No soy anciano, pero soy viejo, que es mi edad cronológica, ¿vale? Soy viejo. Y no pasa nada, lo que hay es que sacarle a la palabra viejo todos esos estigmas negativos de cuando te pintan con bastón. No, es una edad, yo no soy ni maduro ni nada, soy viejo, soy un señor. Cuando a mí me ve un niño y dice, tú eres un viejo, no pasa nada, no pasa nada. Entonces, ¿qué sucede lo que te decía con el estigma este? De repente dice este señor, los viejos tienen que poder acceder a los bancos porque no entienden los cajeros, no entienden tal. Algunos viejos y otros sí, otros no. Bien. Y de entrada homogeneiza todo ese colectivo. ¿Que hay gente mayor que no? Claro que sí, que hay gente que no. Segundo, dice eso, pero además pide firmas para esto, ¿vale? ¿Y dónde lo hace? En la red. ¿Quién firma? Porque claro, si hay brecha digital. Claro. Y el viejo no entró. ¿Quién firmó eso? Los que le dan pena a los viejos. Exactamente. Entonces lo que estás haciendo es el derecho a decidir. Están convirtiendo la vejez en una minusvalía. Claro, es el derecho a decidir dónde está. Entonces, claro, firmaron 600.000 personas. ¿Y quiénes firmaron? Si yo cuando firmo, yo que ando en la red, en change.org, tienes que volver allí, volver atrás, ir al correo, validar. Eso tiene su tela. Eso una persona que no esté en la red no sabe lo de validar, no sabe tal. Entonces, de entrada, se ha hecho eso, que es una cosa rara. Entonces, lo importante es que el banco esté abierto. El discurso sería, mire, estamos hartos de que nos cierren los bancos, nos saquen los cajeros y tal. Yo quiero un cajero en donde esté para sacar. Y si alguien no sabe, yo le enseño. Le enseño a mi compañero porque eso tampoco tiene eso tal. Y los bancos tienen que estar abiertos para atender a todas las personas. Da igual la condición, si es mayor, joven, si viene en silla de ruedas, da igual quien venga, hay que atenderlo. Y unos necesitan más atención, una atención más personalizada, pero yo también cuando voy a pedir un préstamo quiero una atención muy personalizada. Claro. O sea, entonces, el banco tiene que estar abierto todo el día, como antes. ¿Por qué? Porque imagínate lo que querían hacer. Bueno, los mayores tienen amplio recorrido de horario, ¿vale? Y los jóvenes tienen hasta las 11. Entonces tú imagínate que una madre con sus niños los lleva al cole, va asfixiada la mujer y llega al banco a las 11:05 y dice, usted no puede. Ella se pasó y me ve a mí entrar. ¿Qué dice, señora? Me cago en el puto viejo. Dicen putos viejos. Me cago en el puto... Estás creando edadismo sin darte cuenta. Edadismo. Por hacer... Ya lo dijiste 2 veces. Sí. Es una palabra que ya escuché hace unos días cuando me dijeron Sí. que venías por aquí, Jaime Fandiño. Y edadismo. Sí. ¿Qué es el edadismo? Es la discriminación por edad, el ponerte estigmas, ¿te das cuenta? Pero fíjate que es una discriminación de la que estás hablando, es una discriminación positiva.
Sí, a en ese priori, caso, a sí, priori, en ese caso, a priori. sí. Pero yo estoy hablando de las discriminaciones negativas, ¿no? Este era un ejemplo de cómo... Ya, pero bueno, pero edadismo también sería viaje del inserso. No, el edadismo es transversal. Afecta tanto a los jóvenes como a los mayores. Vamos a ver. Venga. Edadismo no es de mayores. Edadismo es una enfermedad transversal que no se nota. Y te voy a poner un ejemplo claro. Así como el racismo, el sexismo rápidamente se detectan, el edadismo no. Te voy a poner un ejemplo. Un amigo mío, su hijo tiene 14, 15 años y se fue a un bar a tomar unos bocatas de calamares a la terraza, ¿vale? Se sienta allí en la terraza con los bocatas de calamares, tal, pum, pum, hablando con sus colegas y está tomando la tapa y se empieza a llenar la terraza. Llega un momento que está a tope y está a su mesa y viene el camarero y dice: venga, chavales, fuera vosotros. Eso es edadismo. Si está contigo o conmigo no lo hace. Claro. Es un tema de edad. Bueno, igual conmigo sí. Bueno, no, pero no lo hace, ¿te das cuenta? Sí. En principio se lo piensa. Pero imagínate que hacen eso lo mismo, pero unos chavales es de color. Se monta un follón de caray. Imagínate que uno de los chavales es gay. Se monta un follón por echarlos de caray. Pero si es por la edad... Nos da igual. ¿Te das cuenta? Estás razón. incurriendo, pero el edadismo está cuando eres joven y no entras a trabajar porque tú aún eres joven, a este no le vamos a dar un puesto porque además tal. Es edadismo. Están la edad en la que está influyendo para la decisión superior. Pero cuando te quedas incurre a los 50 años también es edadista. Claro. Porque tu edad es la que está influyendo como un estigma negativo para que tú no tengas ese trabajo. ¿Vale? Entonces, como ves, el edadismo es un tema transversal, muy importante, ¿vale? Un tema muy importante que prácticamente, claro, antes, ¿qué pasa? Que había longevos, pero el índice de longevos era pequeño. Pero ahora cada vez las personas son más longevas. Dentro de poco, tus nietos vivirán 120 años. Sí, señor. Y estaremos en un escenario con tu nieto de 120, un hijo de 90, un nieto de 70. La pregunta sería, ¿nos podremos jubilar a los 110? Nos podremos jubilar, yo creo que... O sea, podremos trabajar, porque a mí me parece muy bien que se... Yo lo tengo pensado varias veces. La esperanza de vida sube, pero tenemos un límite. Un límite no, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, no creo que a la gente mayor o viejos haya que llevarla al inserso o que sea bailar los pajaritos en Benidorm su futuro. Bueno, que los pueden que tocar quieran la hacer guitarra. eso, sí. Si quieren hacerlo, perfecto. Pero es como que se lo vendan como la panacea, ¿no? O sea, yo sea, estar trabajando eso... 50 años para irme a Benidorm a bailar los pajaritos me parece una mierda. ¿Es la homogeneidad o la heterogeneidad? Somos heterogéneos, como sois vosotros, como son los jóvenes, Justo, como somos heterogéneos, no se puede tratar de todos igual, porque los hay de la París de Noia y del Resurrection, ¿vale? Claro, Entonces, tal cual. Y los hay que le gustan los dos. Entonces no puedes juntar el de París Tú de tienes Noia... pinta de ser, no te conozco, pero tienes pinta de ser de la París de Noia y del Resurrection. No, yo no. Yo, ¿Solo del Resurrection? Yo soy más bien... yo la onda orquesteril no la llevo, ¿vale? Mira, en mi época... Entonces eres un viejo rock and rollero. Soy o viejo, blusero. soy viejo, yo toco y yo lo paso bien y nada más conmigo mismo, que es lo más importante. Sí, señor. Lo más importante es que tú estés contigo mismo satisfecho. Pero si estás satisfecho, a partir de eso, bueno, yo es que no sé lo que quiero ser cuando sea mayor, pero nunca lo supe. Yo ahora no sé lo que quiero ser. Es maravilloso. Y ahora estoy, por ejemplo, hace tiempo me había comprado un pedal steel guitar, ya lo tocaba tal más o menos, pero lo dejé mucho tiempo y ahora vuelvo otra vez y me estoy ilusionando como un niño con el pedal, ¿me entiendes? Estoy escribiendo una novela, o sea, los inputs que puedes hacer, por eso es lo que tú decías sobre la jubilación, es importantísimo. ¿Jubilarse de qué? Porque claro, yo fui profesor de la universidad. Claro. Pero yo me jubilé tan pronto pude, porque bueno, esa etapa ya estaba cubierta. ¿Por qué voy a estar yo cobrando un sueldo público, cerrándole el paso a gente que viene detrás? Y eso no es bueno, ¿te das cuenta? Entonces lo que nos tienen que permitir es vivir varias vidas. Al crecer más, tenemos que vivir varias vidas. Claro, para mí arquetipalmente el salto después de la jubilación debería ser el salto al sabio. Para mí una persona de tu edad, con el recorrido que tú tienes y lo poco que sé, deberían ponerlo ya en la carpeta de sabio. No. Deberían ser consultores de vida casi. De alguna manera, ¿no? Pero bueno, universidad.
Universidad. ¿Cómo llegas a ser profesor de universidad? Porque cuando veníamos hacia aquí, no, ya te digo, no sé casi nada de ti, ¿eh? Pero cuando veníamos hacia aquí es como que te licenciaste muy tarde, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver, mira, yo, lo típico, que no sabía lo que quería ser cuando sea mayor. Solo cuando era muy pequeño en el colegio preguntaron qué quieres ser y yo dije director de cine y se rieron todos, porque ser director de cine en el año 50 y tantos era una locura, no se espera, ni se le esperaba, ¿no? Y entonces, bueno, yo en mi vida he tocado, primero una temporada he sido músico, he hecho delineación, he hecho electrónica, he hecho de todo en la vida. Y hubo un momento que fui a un viaje a Canarias y encontré un amigo mío que ya falleció y me dijo, mira, hay unos cursos, no estaba ni Televisión de Galicia, ni se le esperaba, hay unos cursos de televisión de Madrid, cine y tal, y me fui allí a hacerlo. Y cuando llegué... ¿Esto con qué edad? ¿Qué? ¿Con qué edad? Tenía 28 años o así, ya había tocado, porque toqué en un grupo pachanguero, pero de aquella la pachanga era distinta. Había grupos... Párate ahí. ¿En qué se diferenciaba la pachanga de los años 70? 70. A la del 2021. Había grupo o 22, perdón. Había grupo y orquesta. Un grupo tocaba canciones de Blues and Tears o Sibisa, de gente americana y también éxitos nacionales. Y las orquestas tocaban merengue, cha-cha-cha, cumbia, todo eso, ¿vale? Entonces, a las fiestas llevaban un grupo, que era una formación guitarrera. La guitarra era un instrumento odiado por las orquestas, por lo que significaba. La guitarra era... La diferencia entre un grupo y una orquesta, en principio, era la guitarra, había un guitarrista. Hoy, ¿cuánto podemos abrir aquí? ¿Qué significaba la guitarra? La guitarra era todo lo nuevo. Era como los melenudos que llegaban de Inglaterra y de Estados Unidos. Peludo, yeye, maricón, cordopelo. No me seas hippie, baste derramar. Ponte a trabajar. Esa era los dichos. Tengo una canción que habla de eso. Decía, andaste cuesta camarilla, baste derramar. Decía, de peludos, de yeyes. Entonces, era como un poco la oposición a lo que había hasta el momento. ¿Te das cuenta? Era un poco nuevos aires que venían de fuera. Había una dictadura aquí y todo lo que llegaba por barco, llegaban los discos, o sea, era toda, en mi niñez, sobre todo, en mi niñez pubertad, ¿te das cuenta? Después ya, en lo que te decía, en los 70, pues las orquestas se diferenciaban mucho en eso, en que el grupo hacía un repertorio totalmente distinto a la orquesta. Entonces, para los jóvenes del pueblo se llevaba la banda, el grupo, y para los mayores, la orquesta. Yo tocaba un grupo que se llamaba... Ahora lo recuperaron todo en la Panorama. Sí, pero no había tanto show. Allí te subías al escenario, tocabas y nada más. Yo tocaba en un grupo que se llamaba Los Santos, era un grupo así y tal, y tocamos en Suiza, y estábamos anunciados, solo que de aquella no había cámaras de fotos. Manfred Mann, hay Cantina Turner y nosotros. No había cámaras de fotos. No tienes ningún cartel, no arrancaste ningún cartel o algo así. No. O sea, que estuviste, eso es un hito. No, pero no tocamos juntos, era en la misma sala, pero era bueno ver en la puerta de la sala las fotos de los tres puestos colocadas allí, ¿no? Por eso, qué pena no ver fotos, ¿eh? Y eso, ahí toqué en un grupo durante varios años, que fue mi modus vivendi, ¿vale? Y me permitió hacer eso, me permitió estudiar electrónica. A mí siempre me gustó estudiar, siempre me gustó leer. Y te permitió viajar, porque en realidad si estabas en un cartel o estabas agendado o sí. ¿En dónde era? ¿En Alemania? No, en Suiza, porque en Suiza. Había emigrantes, ¿te das cuenta? Entonces los grupos era normal hacer esa ruta a Suiza. Si tenías un grupo de cierta fama, pues era normal tocar. Tenía que ser un grupo de cierta fama, porque ahora si me lo pones, ir a Suiza son 70 pavos. Sí. En aquel momento era una odisea casi. Era una odisea, eran carreteras, aquellas carreteras, íbamos en la furgoneta, anécdotas hay ahí por un tubo, ¿te das cuenta? Qué maravilla, pero bueno, era otro momento, ¿te das cuenta? No había llegado la música electrónica, el chunda, pum, 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 no, allí tocabas, tenías tu pie. Tenemos que tener cuidado, pero lo vamos a hacer. ¿Qué piensas del chunda o del reggaetón o de todo esto? Claro, tenemos que tener cuidado con esto. Sí, bueno, no me ha tocado a mí esa época. Entonces, bueno, yo me salí cuando ya vi que eso no me interesaba, ¿te das cuenta? Yo había entrado en la música por ideales y al final empezaba a hacer una música que no... Qué bonito, entré en la música por ideales.
Siempre. Ahora se entra en la música por ideales. También yo creo que la música es un tema que se entra por ideal. Yo de pequeño, o sea, la guitarra para mí era mi amiga, era tal. Siempre estábamos con los instrumentos. O sea, yo empecé en los Salesianos tocando con los compañeros. O sea, los Salesianos era un colegio de aquí de Vigo que tenía la parte artística muy... Es más, Chimay, el que toca conmigo en Deteriorados, también es de los Salesianos. Banquiñas, de los Salesianos. Tenían una parte artística muy importante, porque el fundador, Juan Bosco, había sido saltimbanqui. Nosotros aprendíamos, en el patio había zancos para andar con ellos, todo era una cosa muy circense, ¿vale? El colegio, cine obligatorio todos los sábados, o sea, era un colegio que tenía la parte religiosa, pero tenía la parte esa lúdico y de... O sea, si los salesianos existiesen, hoy sería un colegio de modernitos. Era un colegio... Bueno, no solo de... ¿Dónde se hizo el primer concierto de la movida con Siniestro Total? En el cine de los Salesianos. O sea, para que veáis, ¿dónde acababan las manifestaciones potentes? En los Salesianos. ¿Dónde puse yo la primera serie de cine de rock and roll donde estaba Eric Clapton, Pink Floyd, en Pompeya? ¿Dónde la pusimos? En el cine de los Salesianos. Que nos decía uno de los curas, qué tranquilos son todos, estaba todo el mundo colocado con las cervezas, latas de cerveza, y decía, qué tranquilos estaban todos moviendo la cabeza, decía, qué tranquila es la gente aquí, qué tranquila, todos con unos pelos de cara y moviendo la cabeza y tal. Era precioso. Porque tú naciste en el Casco Bello. Yo nací ¿O eres del Casco en Bello? Pimargal. En Pimargal. Al principio, enfrente de la capilla de protestantes, el IESER. Que era la única capilla protestante. Yo tenía mis amigos, muchos eran protestantes. Estoy hablando de la época de Franco, tenías amigos que eso es era... lo que cuentas en el libro, de alguna manera, sí, ¿no? Cuento algunas cosas, sí, de todo. El libro, lo que fui haciendo fue... fui acordándome de cosas y fui escribiendo en Faro todas las semanas, que me permitió Faro todas las semanas poner un artículo, y cuando tuve una serie de artículos que me parecían, pues hicimos el libro, que las ilustraciones son de mi compañero Chimay. Que también vivió toda la época conmigo, ¿no? Entonces, bueno, pues... Y con dos monstruos haciendo el prólogo, ¿no? O con dos amigotes. No, es que son dos amigotes conocidos. Claro, porque son son tres generaciones. Reixa es la generación siguiente a la mía, de Pimargal, vivía en Llorente, yo en Pimargal, al lado de donde estaba la confitería, y Mouriño más adelante... era la generación anterior a la mía, que eres mayor que yo, y estaba al lado de las escaleras, de la bajada de las escaleras del barrio del Cura. Ahí vivía Mouriño, que por cierto a él no le tiraron la casa, y a nosotros sí. Nuestras casas desaparecieron de allí. Que tú sabes cómo te sientes cuando llegas y ves que no está tu casa, donde naciste. Es como que perdiste las raíces. Es una cosa terrible. La sensación fue terrible, ¿sabes? Pasé un día en autobús y dije, hostia, Eso también es edadismo de alguna manera, porque es decirte, mira, ya no existe la casa donde naciste. Bueno, no es edadismo, eso es que va contra natura, ¿te das cuenta? O sea, tú has nacido allí, o sea, y ya no está, en el sitio donde te criaste, donde naciste, donde... Bueno, pues es muy fuerte. Pero ¿Niñez bueno, feliz o niñez jodida? Yo feliz, la niñez, yo fui un niño feliz. Yo salía de casa con un bocata de queso y volvía a las 10 de la noche. Íbamos allí a la fábrica antigua del gas, que estaba en Torrecedeira, al principio de Torrecedeira. Ahí estaba la fábrica del gas de Vigo, de la luz. Y por dentro ya estaba desconectada y teníamos cables, andábamos con todo aquello. Estaba el cementerio viejo al lado, que era donde estaba el cementerio de Vigo, antes de trasladarlo a Pereiro, y ahí era donde las madres ponían las ropas al clareo, y jugábamos allí. O sea, salíamos a jugar y jugábamos todo el día. O sea, nosotros no nos enganchábamos en los tranvías, hacíamos de todo. Claro. Teníamos una obsesión que era descarrilar el tranvía. Nuestra obsesión era descarrilar el tranvía. Entonces, éramos, claro, cuando eres pequeño... cogíamos una piedra y se la metíamos en la vía y había que meterla rápido para escapar rápido para que al tranviario no le diera tiempo a frenar con la rueda. ¿Te das cuenta? Entonces, una vez a mí casi me atropelló una moto porque fui tan encima del tranvía que cuando salí para atrás venía un tío con una moto y casi me mata, ¿me entiendes? Pero era así, era una niñez llena de riesgos, claro, porque era todo, tú salías y todo eran aventuras, ¿entiendes? Entonces, bueno, tú al final tenías una niñez que no te hacían falta
elementos. Con un palo ya jugabas, inventabas un mundo. Tenías que desarrollar mucho más la creatividad, de alguna manera. Claro, con un palo. Yo nunca no tenía guitarra, me la compraron muy tarde. Y yo aprendí las de mis amigos. Y me compraron una guitarra que se llamaba de aquella de bazar. De bazar. De bazar era que eran muy malas. No sé, las compraban en el bazar porque la casa de la música costaba ya una pasta, tus padres no podían y te compraban una de bazar y aquello desafinaba por todos los lados. Pero tú eso ni lo notabas. O sea, estabas tan encantado con tener esa guitarra tuya, ¿me entiendes? Hacerla sonar, intentar tocar las canciones aquellas que te venían de fuera, que eran distintas, con aquel sonido eléctrico de la guitarra, que era la primera vez que escuché una guitarra eléctrica, me quedé alucinado, la potencia de sonido que tenía. Ten en cuenta que hoy te parece normal, claro, pero para mí aquello, como sonaba. Me acuerdo aún del olor de la primera guitarra. Me viene cómo olía la parte, con que las pintaban, la pintura que llevaba, cómo olía abrir el estuche. Y es una sensación totalmente distinta, porque nunca había olido así, entonces me olía a guitarra eléctrica. Aquello huele a guitarra eléctrica. Qué maravilla. Sí. Qué maravilla. ¿Y cómo lleva porque claro, tú viviste toda la época del franquismo. ¿Cómo lleva un rock and rollero, un hippie? Bueno, era la última etapa del franquismo y tenían otras cosas en que ocuparse. Había mucho movimiento político, clandestino. Yo tenía muchos amigos que estaban en eso, pero nosotros estábamos en otra guerra. Había gente que estaba también metida en el tema político y en la música, pero normalmente nosotros estábamos en la música metidos y era nuestra contracultura, era esa prácticamente, tener el pelo largo, vestir distinto, estar tal, ¿no? Y después había mucha gente que estaba en la parte dura. Hombre, Humberto Baena, el chico que asesinó Franco, de los últimos, fue compañero mío, era José, parábamos en el Águila todos, y yo vendí seguros con él para sacar pelas, y hacíamos muchas cosas, seguros, ir al puerto a hacer cajas de madera para el pescado, había la tira, bajar plátanos, había para ir a la Cruz Blanca a meter botellas en verano en la máquina, en las cajas. Había muchas formas de conseguir unos dineritos para ir viviendo, ¿sabes? Subsistiendo. Entonces, bueno, pues es así. Es casi impensable eso. Sí, y yo hubo una época, que esto es muy bueno, que lo cuento además ahí, que cuando yo llegué a un momento que dije, yo no quiero estudiar más. A mí no me ilusionaba, no sabía lo que quería ser, no tenía una decisión como otros compañeros sabían. Yo no sabía, yo iba por el mundo, andaba por un lado, para otro. Y en tu casa te decían, o estudias o trabajas. Aquello no había ni nada de eso, ni nada. Tú o estudias o trabajas. Entonces yo empecé a buscar trabajo. Pero en aquella época, imagínate, en los años 60 y tantos, ¿qué trabajos había? Hoy se quejan los chavales de los trabajos. Tú veías aquello y decías tú, ¿cómo puedo ser feliz yo aquí? No había nada interesante, no había ni cafeterías interesantes, no había nada, había 4 cafeterías, no había nada, no había donde poner una ilusión, muy poco. Entonces todas estas cafeterías, porque yo la última que recuerdo aquí en Vigo, creo que la última fue La Goya. ¿Se llamaba La Goya? ¿La que había en Murzaiz? Sí, pero esas cafeterías tenían un personal fijo, no funciona como ahora, que puedes coger una persona por horas. La mentalidad era totalmente distinta. Entonces, o te metías fijo para toda la vida, entonces, ¿qué trabajo había fijo para toda la vida? Muy difícil. O en el astillero, el sector naval, la industria, la artística, pero a mí ese tipo de cosas no me ayuda. Entonces, estuve buscando, no encontraba nada. Y Faro de Vigo estaba en Colón y me presenté en las oficinas y les dije, muy buenas, mire, yo estoy buscando trabajo. Veo aquí las ofertas que ponen, no me gusta nada, ¿no tendrán algo aquí? Fueron para atrás y me contrataron. Y entré en Faro de Vigo. ¿Ese fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo. ¿Haciendo? De administrativo, auxiliar administrativo, llevando cartas a correo y tal. Después dije que no me gustaba mucho aquello, me metieron en la parte técnica y aprendí a hacer las cajas para hacer las letras y todo eso y tal. Conocí a Magar, me enseñó los secretos un poquito de la fotografía, tal, pues, y después me fui. Estuve unos años y me fui por ahí, que me fui con mi compañero Shimai, nos fuimos por ahí, estuvimos en Málaga viviendo, estuvimos por ahí.
Pero ese fue mi trabajo. Buscándote la vida, Sí, de lo que sea. hombre, Esto era de lo que ¿cómo? sea. Tocábamos en la calle, Chima y yo, y él pintaba muy bien, vendíamos cuadros de pinturas y tal, tocábamos en la calle Málaga, y un día nos vino la poli y nos metieron en la cárcel. Nos aplicaron la ley de vagos y maleantes. Y nos metieron en la cárcel, no, la preventiva allí, estuvimos allí 2 días, que, bueno, al final lo sacaron porque aquello metía, éramos 2 chavales que tal, pero de aquella, por simplemente... Por tocar en la calle te metían te venía la poli y te sacaba del medio, ¿vale? Ese era... Hoy en día se queja la gente de cosas que aquello era, no era normal lo que había, pero era... Tú tan pronto salías un poco del sistema, molestabas. Porque tú generacionalmente estarías justo antes de la generación que montó la movida, ¿no? Un poco antes. Un poco antes. Poco, bastante. Y supongo que sería mucho más difícil ser un músico transgresor un poco antes que en la movida, que era como que salieron todos de forma abrupta. En los 60 en Vigo se hizo mucho, mira. Se hacían todos los domingos festivales en el Cine Rosalía de Castro, que es el debajo del García Borbón, todos los domingos, con grupos, yeyés que le llamaban, conjuntos músico-vocales se llamaban, y había todas las semanas, había todo un movimiento de gente tocando. Solo, ¿qué pasaba? Que en aquel momento no había una estructura discográfica. No había una estructura como después en los 80 hubo. ¿Te das cuenta? Con lo cual aquello no cuajó. Pero había grupos buenísimos, gente que tal, los Bordallo, no sé si conoces los hermanos Bordallo. Entonces, bueno, pues toda esta gente tenían unos grupos bestiales. Al final llegaron a grabar un disco, pero claro, en una sociedad donde era muy difícil encontrar un camino, ¿no? Pero había gente buenísima en aquella época. Y claro, yo era incluso una generación posterior ya a esa época tan fuerte. Yo soy... esa gente debe tener ahora 75, 74, 76 años y yo tengo 70. Y sabes que a esa edad, 4 años, de 14 a 18... marcan una diferencia. Marcan mucha diferencia. Yo siempre fui... tenía 14, pero casi me juntaba con los de 18. Tenía siempre amigos mayores. Normalmente me relacionaba con gente mayor. Pero bueno, pero que te digo que era un Vigo totalmente distinto, ¿te das cuenta? Es curioso porque a nuestra generación igual nos llegó ese Vigo cultural antes de, o sea, nos llegó, no creo que mucha gente de mi edad recuerde, bueno, recordar ya ni lo recordamos, pero sabemos de la movida para adelante, hacia atrás es como que está más perdido, ¿no? Está totalmente es como que ya nos metemos en época de Guateque, de Rafael, Marisol y Rocío Dúrcal. Precisamente en este libro La cera volada va de eso, de los recuerdos de esa época, muchos recuerdos de esa época. Y hay un libro también muy interesante de la época, esa yeye, que es de un chico que también tocaba, Fernando Ferreira, que tocaba en los Stax, y es un poquito mayor que yo ya, pero hizo un libro que Vigo Yeye, y hicimos con él ese libro, se presentó, hicimos un festival donde tocamos grupos de aquellos años, se hizo con un segundo gran día, yo hice un documental, se hizo un disco con todos los grupos, estoy hablando, hace 8 o 9 años se hizo esto. Qué guay. Sí. Qué guay. Pero, ¿estáis en activo muchos? En activo se entiende. Estamos... esto no lo pierdes nunca, ¿vale? O sea, la gente sigue tocando, sigue haciendo cosas. Hay mucha gente que sigue haciendo... Yo la veo, la sigo en Facebook y tal. Yo tengo un proyecto totalmente distinto que... Habría que hacer un festival viejuno. En eso estoy. Eso es maravilloso. Y aparte de gente mayor que toque blues, que toque rock and roll, que nos toque... Estamos acostumbrados a que vosotros sois todos de gaita, pandereta y en eso estás. ¿En eso estás en qué? ¿En un festival? Sí, estoy con varios proyectos dentro, porque como sabes estoy en el entorno del envejecimiento trabajando desde que me jubilé. Porque cuando me jubilé me di cuenta que no podía hacer casi nada. De entrada me sacaron el carnet de la universidad, la biblioteca, todo. Entonces yo pasé a nada. Ya eso, pero puedo decirte una cosa, es una putada, esto lo vi con mi padre, cuando vais a renovar el DNI y pone que os caduca en el 2999, es como que yo le dije a mi padre cuando fue a hacerlo, ¿qué se siente cuando el gobierno ya da como, en plan,
tú ya estás de resto. Pero en cambio en el de conducir te ponen un poquito. Cada vez menos, Cada claro. vez Nos menos. han jodido porque Es sois al un revés. peligro, porque sois un peligro al volante. ¿Por qué somos un peligro al volante? ¿Por qué? Esto es lo que dice. Claro, es que es lo que dicen. Es que los medios de comunicación no hay una asignatura que vean las personas. Porque mi proyecto precisamente trata de aprender a envejecer desde la niñez. Eso es lo más importante. Qué bonito. Tú si aprendes desde la niñez a envejecer, en clase, te relaciones con gente, eres intergeneracional. Tú y yo estamos hablando aquí de tú a tú. Sí. Y si tengo 15 años más y la cabeza me funciona, estaré hablando de tú a tú. No hay una sensación de dependencia ni tuya ni mía. Estamos hablando y podemos estar de acuerdo en muchas cosas. Y esa es la relación que tiene que haber. ¿Qué sucede? Cuando yo me jubilo, de repente veo que solo puedo hacer gimnasia de mantenimiento, ir a los viajes del inserso Aquagym. y algunos cursitos así que no sean muy duros para que no me coman la cabeza, ¿vale? Entonces digo yo me niego a esto. Y entonces montamos el grupo con mi compañero, que también tiene un año más que yo. Los deteriorados. Deteriorados. El nombre lo pusisteis por esto también. Sí. Qué Es que, bonito. nos lo dijo una vez un compañero que quisimos hablar con él para que tocara con nosotros y dijo: bueno, yo no sé si no me veis hace mucho, estoy un poco deteriorado. Dije yo, este es el nombre. Este es el nombre, dije yo, deteriorados, porque es buenísimo. Entonces, a cualquiera que se lo dices, dice, está bien, porque tiene su gancho, ¿me entiendes? O sea, tiene el reírte un poco de una situación que es verdad, tu cuerpo se va degradando, ¿me entiendes? Porque Bueno, más que reírse, a lo mejor yo creo que el humor es el gran recurso Claro. terapéutico, es hacerse cargo. Que yo creo que estamos en una sociedad Hay que asumir. donde no nos estamos haciendo cargos de que envejecemos. Parece que tenemos que es una. es que llega a tal extremo que la palabra viejo da miedo. Y en cambio tú estás escuchas el envejecimiento, porque el envejecimiento. Y de repente, ¿quiénes son los viejos? Nadie. Porque nadie quiere Claro, ser no viejo. hay que ser viejo. Todo el día hablas en el adjetivo de envejecimiento, pero todo el mundo habla con soltura y dice, ¿y los viejos? Yo no soy. Y después, Entonces, ¿qué estamos haciendo? cuando se muere la gente, que según van pasando los años, va subiendo la edad en que la gente dice, ay, era joven cuando se muere. Claro. Que se murió no sé quién con 87 años. Era joven. Bueno, coño, era joven. Con 87 años igual ya estás en la parrilla de salida. Todo eso es relativo. Cuando estás cumpliendo es relativo. Y eso pasa con los niños y con tal. O sea, mi nieto el otro día me decía, tú eres viejo de caray. Claro, es lógico. O sea, la relatividad se va acortando. Por eso hay que aprender a envejecer. Yo le decía a mis nietos... por Bueno, ejemplo, hoy comía en casa de mis padres y estaba viendo el telediario, estaba viendo el de La Gallega, y salió un señor de 108 años, no sé si conoces el caso, que pinta. Sí, que es sí, aquí de Vigo. Sí. Sí. Y hablaba y Perfecto, sí. estaba Es que lo importante perfecto. es esto. Tú puedes estar en una silla de ruedas, como Steve Hawkins. A lo mejor esa es la mejor forma de no envejecer. Como o Steve pintar. Hawkins. Como Steve Hawkins, puede estar en una silla de ruedas, tener un universo de la leche. Y otro corre todo el día y tiene una cabecilla que nada, ¿vale? Entonces, cuidado, la cabeza es lo que verdaderamente mueve, porque tú puedes tener el universo, yo puedo estar sentado en una silla y seguir tocando, si la cabeza me da, ¿me entiendes? O sea que lo importante es eso, es la cabeza. Y no sé qué te estaba comentando, te iba a comentar que el tema, que es relativa a la vejez. Mira, por ejemplo, yo cuando a uno de los niños se le cae un diente, digo, ¿sabes lo que envejeciste hoy? En comparación con lo mío, lo tuyo es una salvajada lo que has envejecido. Te ha caído un diente. Ya no te vuelve a salir otro. El próximo te cuesta 1.200 o 1.300 pavos. Imagínate, no eres consciente del envejecimiento que has soportado en estos días. Él está encantado porque le viene el ratón Pérez, pero por eso no nos enseñan a envejecer. Y yo creo que es importante, porque, vamos a ver, el envejecimiento es lógico, es un tema orgánico que se va degradando, los órganos, lógicamente, y tiene una caducidad el cuerpo humano. Entonces, lo importante es que yo no entiendo cuando hay estigmas negativos hacia el envejecimiento, cuando todos van a llegar ahí, porque la otra opción es peor. Entonces, todo el mundo va a llegar ahí y dices tú, pero ¿cómo estás estigmatizando eso si tú vas ese camino? O sea, puedes decir, oye, estigmatiza a un gay, estigmatiza tal, porque tú no eres, o a un tío de color. Sí, pero en el juego estamos todos. Pero en este otro juego, y dices tú, ya no tiene perdón de Dios que estigmatice a una persona por sexo, por género, por... O sea, los cumpleaños deberían darnos mucho orgullo. Claro, pero en realidad, tú cómo te estás estigmatizando a ti mismo y cerrándote una visión futura para tener un buen plan vital después de la post-jubilar.
que eso es lo importante, tener un plan vital. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Que tú cuando llegas al momento de la jubilación, casos como el mío, pues bueno, yo soy una persona que lo que tú decías antes, con la guitarra, con no sé qué, con el arte, tienes una relación intergeneracional generalmente, porque a ti te da igual hablar con un tío de 18 tocando, con uno de... Tú tienes una relación. Pero imagínate ahora un cajero de un banco, ¿vale? Él está encantado que se va a jubilar, ¿vale? Se jubila, tiene una relación intergeneracional en el banco. Habla con la cajera de 18, con el tío de 27, del otro de 32, salen a tomar café todos los días, de vez en cuando incluso quedan, tal. El día que se jubila, pasa a un gueto cronológico. Se le acaba toda la relación intergeneracional. Se va a comenzar a relacionar solamente con sus nietos e hijos, en una situación de dependencia a los nietos, que le llaman intergeneracionalidad, pero no estoy de acuerdo, es conciliación familiar, que es otra guerra, porque están en dependencia, no están a la misma altura. Segundo, el hombre pasa a una especie de gueto cronológico donde está con gente de su edad. ¿Qué pasa con la gente de su edad? ¿De qué se habla? De lo que te pasa en esa edad, que te duele no sé qué. Me duele la rodilla. La próstata, el colesterol. Se murió no sé quién. Cómo fue el citrón, él se murió no sé cuánto, al que le fue mal fue a este y tal. Y al final entra en un bucle horrible. Con lo cual, como no ha preparado un plan vital, porque no le han enseñado a envejecer, le han enseñado para que fuera un profesional en la universidad, pero nadie le ha enseñado que va a llegar un momento que va a envejecer y que tiene que tener un plan vital para poder vivir esos días de otra forma. Y aquello que le gustaba hacer y que le ilusionaba tiene que ser su caballo de batalla y su vida. Y tiene que relacionarse con la otra gente, ¿te das cuenta? De forma intergeneracional. Entonces, yo siempre digo que si la intergeneracionalidad fuera real, no habría edadismo. Si hubiera intergeneracionalidad... Claro. Cuando dicen cohousing con mayores, se cogen todos juntos en un mismo edificio. Me da igual que estés en el cohousing ese que en una residencia. Todos mayores juntos, hablando. Al final, lo importante es que las ciudades estén cruzadas, que esté en el primero viva un joven, en el segundo un mayor, en el tercero una tal. ¿Por qué? Porque así puedes fomentar la solidaridad, el conocimiento, el atender. Y la comunidad que al fin y al cabo se está perdiendo. Esa Claro, y atender y saber de la persona. Hombre, ¿qué le pasa a Pepe que hace días que no viene hasta el bar? ¿Qué no sé qué? Porque yo una vez haciendo una historia, no sé si sabéis los que son bancos de tiempo, ¿no? Sí. Decía yo, tú imagínate 10.000 personas en este barrio. Llamas por teléfono a cada uno y le dices, mira, ¿tú tienes 2 horas al mes para dejarme a mí? Sí. ¿Tú sabes que con 10.000 personas cuántas horas son? Tú con eso montas, cruzas a los vecinos, vete a hablar con aquel que no lo conocías y ya le conoces. Porque hay una cosa que se llama adopta a un abuelo. Yo estoy en contra total. Adopta primero es dependencia. Sí. Y abuelo puede ser abuelo, no, eso es una historia. Debería ser comparte con un viejo. No, yo digo, pilla un colega. Ese es mi eslogan. Pilla un colega. Porque tú tienes un colega y le puedes contar lo que no le contas a tus padres. Y si es mayor, no entra en competencia contigo y sales descansado de la conversación de caray. Sí, es cierto. Le dices, yo soy vegano y tengo que ir a comer un cocido, ¿qué hago? Y el otro, el hombre, te dice, bueno, tranquilo, vamos a hacerlo. ¿Te das cuenta? Sí. Esas cosas que no le puedes contar a tu familia, que no, puedes hablarlo con un amigo. Y sobre todo si es mayor, mejor, ¿me entiendes? Y el joven debe aprender, porque nosotros tenemos excedentes de conocimiento por la edad, aunque por experiencias, por casuística. ¿Y vosotros qué tenéis? Es los como jóvenes? que está, es como osadía y vitalidad. ¿Qué es lo que tenéis que transferirnos a nosotros? Sí. La osadía, porque a esa edad hay que ser osado. Si no eres osado, ¿qué estás haciendo? Tienes que ser osado o equivocarte muchas veces. Tienes que meter la pata. Porque si no la metes, ¿qué estás haciendo? Todo reglado. Al acabar esto hago esto, al acabar esto hago esto, al acabar esto... ¿Cómo es la vida? La vida es así, es reglada, es... Bueno, habrá gente que sí, pero hay que dar también la opción, lo que hablamos de la heterogeneidad, para otra gente que pueda tener otras opciones vitales. Mira, yo no soy tan joven. O sí, no lo sé. Comparado contigo igual sí, pero tampoco soy tan joven. Y hace poquito lo hablaba con un amigo que estamos... yo veo generaciones que vienen después y es como que no tienen sentimiento de tristeza, tienen sentimiento de fracaso. Y creo que hay una diferencia muy grande.
Es como que ellos no sienten. Esto es como que la vida va por proyectos siempre. Y es que yo creo que hay un error ya de entrada, por ejemplo, cómo están las carreras. O sea, yo empecé mi carrera a los 38 años, ya trabajaba en la tele, había sido jefe de realización de la tele, ya, bueno, había tenido una experiencia vital, había hecho lo que te decía el curso de tal, y cuando llegó la tele me presenté y conseguí entrar, porque no había mucha gente que trabajara en las cámaras. La ilusión me fue llevando a los sitios, ¿te das cuenta? La ilusión me fue llevando a los sitios. ¿Qué sucede con las personas de ahora? Acabas la carrera, entras a los 18. Si entras más tarde ya un estigma de caray, porque a ver, no sé qué, no sé cuánto. Segundo, cuando acabas a hacer un máster, sin conocer la vida, sin saber si te gusta, si no te gusta, qué quieres hacer, vete a trabajar de lo que sea. Monta tus ideas y después, si necesitas hacer eso, vete a hacer el máster o lo que sea. Pero no puede salir que sea todo un aprendizaje continuo para ir a trabajar, entrar a trabajar y todo. Hay que tener un plan vital. Claro que hay que subsistir. Y hay que hacer un plan de vida y todo eso. Pero bueno, pero dentro de no puede ser todo tan estático y tan encuadrado que no se salga nada de la ruta y al final nos convertimos en robots. Joder, es que me gusta mucho la idea porque en el mundo donde se supone que todo es comodidad, todo es cuidado, la gente no tiene ilusión por la vida. ¿No? Y después de Madrid, o sea, llegas a La Gallega. De Madrid, no. Yo soy ¿El máster no lo hiciste en Madrid? ¿No dijiste que lo hiciste en Madrid? ¿Qué máster? ¿O en la carrera? La hice en Santiago. Soy En de la primera Santiago. promoción. ¿Es de la primera promoción? Ya trabajando en La Gallega. Yo ya estaba de jefe de realización y me matriculé en la carrera. ¡Qué maravilla! Yo era un señor mayor. Sí, señor. Tengo mis compañeros, o sea, la subdirectora de Faro es una compañera mía. La gente... y yo empecé ahí la carrera, hice los años de la carrera y después me matriculé en Madrid en el doctorado. Ah, vale, era el En doctorado en comunicación, Madrid. en el doctorado. Y de aquella íbamos un compañero y yo, que Rubén, que es un compañero de la tele, que al final le dirigí yo su tesis doctoral, pues íbamos él y yo a los cursos de doctorado. Y íbamos en tren por la noche, trabajábamos en La Gallega, nos metíamos en el tren, íbamos durmiendo en aquellos trenes, y íbamos allí, asistíamos de vez en cuando a algún curso, tal, veíamos los trabajos, y volvíamos, y después a las 2 semanas volvíamos otra vez. Así hicimos durante 2 años, que era el doctorado de aquella. Llegó a tal extremo que yo no sabía ni qué asignaturas tenía, hice trabajos para todos, y algunas dije, no me evaluaron, y dije, pero usted no estaba matriculado en esta. Llegó a tal extremo que yo lo que quería era despachar asignaturas, y yo hice trabajo para todo lo que se movía, yo disparaba a ellos. Decía, aquí se mueve esto, pues hay que hacer. Entonces, bueno, hice la historia y encontré un director de tesis, una persona fenomenal, que me decía eso precisamente: las cosas que no cuestan no se tienen en cuenta, no se agradecen. Tal. Entonces, bueno, se llamaba Ramón Rosselló, era una persona que venía de la ingeniería, pero estaba en comunicación, una persona con mucha experiencia en televisión. Hice mi tesis sobre el ciclismo. El ciclismo se tituló El ciclismo en la etapa de Indurain. ¿Por qué? Porque yo hice muchas vueltas, realicé muchas vueltas de la Vuelta a Galicia. Y entonces dije yo, ¿qué voy a hacer? De esto no hay escrito nada. Nadie sabe de esto. Yo manejo los helicópteros de los franceses. Claro, porque aquella venían los franceses, los vascos. Nosotros controlábamos todo eso. Tenía acceso a la documentación, tenía tal. Dije yo, ¿de qué voy a hacer la tesis? Pues del ciclismo. No me gusta. Me acuerdo que cuando la presenté, un profesor que me dijo, qué bien que viene con el ciclismo. Y dije, pues a mí no me gusta demasiado, le dije. Y el tío se quedó, me lo recordaba siempre, porque era un catedrático vital. Siempre me recordé, pero dije, no me gusta demasiado, es un tema de estudio. Un médico estudia sobre el cáncer y no tiene por qué gustarle el cáncer. O sea, decía yo, estoy hablando de un objeto de estudio que está bien y lo hago, y saco mi tesis doctoral. Y así fue como hice mi tesis doctoral. Hice mi tesis doctoral sobre el ciclismo, ¿no? Que me pareció un tema apasionante. Además, como bueno, yo realizaba vueltas y todo eso, sabía toda la parte tecnológica, pero también sabía toda la parte de contratación de publicidad. Había todo un elemento en torno al ciclismo muy importante, porque, como ves, parece que es el deporte hecho para televisión.
porque pasan por un punto y se te van. Sí. O sea, es uno de los deportes que si no hay en televisión y ya una contrarreloj, si no te van poniendo los códigos allí de tal, tú no sabes lo que está pasando. Ves unos tíos que andan y dices, ¿qué pasó? ¿Cómo van? O sea, es un deporte que existe, yo creo, por la televisión. Por la tele. ¿Vale? Entonces me pareció muy televisivo, todas las tecnologías que se utilizaban de aquella, bueno, que era complejo porque era un sistema de interconexión inalámbrica, que bueno, tenía ya, estamos hablando de la etapa analógica, donde no había medios digitales y era complicado. Bueno, hice la tesis y bueno, y así. Y cuando acabé la tesis, estaba en la tele, seguía en la tele, y ya me llamaron de una universidad portuguesa en Oporto para dar unas clases. Dije, bueno, pues sí, me presenté unas plazas aquí en tal. Primero me presenté a Bellas Artes, no conseguí, estaba complicada la cosa. Entonces yo ya en aquel momento había tomado la determinación de que mi etapa televisiva se había agotado y era otra etapa vital, que me gustaba la docencia, me gustaba la investigación, me gustaba y tal. Y así fue como hice, me presenté una vez en una plaza de asociado en la Universidad de Vigo, entré en ella, después me dieron la posibilidad bueno, hubo plazas, me presenté como era doctor y tal, conseguí la plaza y acabé siendo el decano, habiendo empezado la carrera en los 37, pues... ¿De qué facultad? Facultad de Comunicación. Ahí este hombre estudió allí. Yo no era el decano cuando estudiaba él porque estaba publicidad. Sobre todo fui el decano porque se montaba en ese momento se iba a montar... ¿Cómo se iba a ser decano siendo así un poquito transgresor como tú? Se lleva bien, lo importante... El decano lo importante que tiene es que haya papel higiénico en los váteres, las luces encendidas... Claro. Es un tema muchas veces muy administrativo y luchar contra los profesores con los horarios. Bien. Entonces, yo quiero que por la mañana me viene bien, y entonces tienes una lucha constante de eso. Entonces yo para eso, ¿qué hice? Me puse el peor horario, el lunes por la mañana a primera hora y el viernes por la tarde, y en el miércoles también, para la semana. Entonces cuando me veía a pedir un horario le decía, te doy el mío. Claro, ya estaba la negociación. Era bestial. Entonces yo estuve solamente un mandato, le dije, mira, yo me meto un mandato porque lo importante era que íbamos a hacer la titulación compartida con Santiago, de comunicación, y yo como venía de comunicación y todo eso, pues dije yo, bueno, para montar la titulación, sí, me pongo ahí en una parte más administrativa, más de gestión. Y estuve en el tiempo que tal, estaba deseando salir, porque yo soy una persona que no me interesa alinearme tampoco en puestos de ese tipo, ¿te das cuenta? No me interesaba, ni me interesó ser catedrático, ni me interesaban esas cosas, ¿me entiendes? O sea, yo era una persona que estaba muy vinculado al alumnado, de otra forma, ¿no? O sea, me interesaban mucho las perspectivas de la gente joven. ¿Eras un profesor de los guays? No, yo era profesor. De los que callas bien. A ver, ¿Esto se sabe dentro del profesorado cuando eres de los que caes bien o de los que caes mal? Depende, hay gente que le caes mejor, otra, pero es bueno, la heterogeneidad es buena para todo, o sea, no tienes eso, ser guay no es muy bueno, ser demasiado guay. Pero bueno, yo te digo, yo estuve en económicas en Vigo y era llegar y ya te decían, había ciertos profesores que entrabas ya adoctrinado en clase por compañeros diciendo este es no sé qué, este tal. ¿Esto se sabe en los despachos? No, bueno, yo me imagino, hombre, sí, eso siempre se comenta, sobre todo cuando llevas años y tal, sabes cómo es. Yo tenía una historia que yo lo que creía que mis asignaturas eran el eje del mundo. Mis asignaturas eran un granito en la vida de las personas. Entonces, nunca me las tomé como algo, solo le decía, mira, tienes dos opciones, mira. Como estas carreras tienen especialidades, a lo mejor lo que te estoy dando yo no te interesa demasiado porque te interesa más el guión. Entonces, conmigo aprueba. Olvídate. Para aprobar tienes que saber estas 4 cosas, porque me da vergüenza que salgas de mi materia, te pregunten y no sepas y diga, ¿quién te dio clase este? Y dice, hombre, esas 4 cosas tienes que saberlas para sacar un 5 y salir, ¿me entiendes? Porque yo no creía tampoco en ese tipo de calificaciones de 8,25, 7,72. Yo siempre decía, mira, hay 4 tipos. Hay el que pasa, el que no pasa, porque no tiene lo mínimo tal. Después hay el notable, todo el mundo dice, chavales, es notable, ¿eh? Hay el sobresaliente, claro, para él. Y ahí el fuera de serie, el crack, es en la matrícula de honor. Y todo el mundo sabe en qué lugar está en cada asignatura.
Ahí no se engaña a nadie. Tú cuando ves ya sabes, aquel sabe de aquello. No hay 7,28, 3,26, no hay nada. Dice, mira, aquel es un crack, que vete a él. Y eso es la realidad, ¿te das cuenta? Y no se emplea esa realidad generalmente. Yo le decía, esta es la realidad de los alumnos. ¿Te gusta el sistema por el que se entra a la universidad? No me gusta ningún sistema, porque la gente... Es más, te voy a hablar, a universidad para mayores. Yo estoy en contra totalmente, es etario. Se entra a los 60, a los 55 años y están todos juntos. Y amigos, es etario. Y cuando van, no van para conseguir un título, van para... Los meten con estudiantes como para hacerles el fanboard de que... Es como aquagym. Exactamente. Pero es un aquagym intelectual. Yo te voy a contar, mira, yo en la Universidad de Santiago, en el 2017, me matriculé en un máster de filosofía, ¿vale? Yo era el más viejo de toda la clase, claro, más que el profesor y de todo eso. Entonces, bueno, tenía compañeros de 25, de 30, de 28, de 42, de 51, y presentábamos los trabajos, nos juntábamos, la típica historia. En la misma facultad iban las personas de mayores de 55 a algunas aulas. Nunca se juntaron con nosotros. Siempre estaban todos juntos, iban a hablar juntos, volvían juntos. O sea, se reproducía ese gueto, ese apartheid, ¿te das cuenta? Solo estaban como... Claro, para ti debería ser universidad. Para mí es universidad. Entras, que eres mayor, entras y tú vas allí y dices, bueno, pues voy a matricularme de 2 asignaturas de estas. Después otra cosa son charlas, pero no lo vendas como universidad. Una cosa es que haya lectures, que vas allí y te dan unas charlas, bueno, perfecto. Pero no vendas como una historia que no es real, ¿me entiendes? O sea, la universidad es universal. Y no hay mejor sitio para la intergeneracionalidad que la universidad. Porque además la gente no sabe que tú puedes ser voluntario en la universidad sin estar matriculado. Sí. Entonces, ¿qué mejor voluntariado? Porque te vas a encontrar con gente joven en esos voluntariados. Claro, en mi época había oyentes, no sé si existen ahora, pero había oyentes, gente que iba, que se llamaban oyentes en aquel momento, gente que no había sacado a lo mejor la nota y estaba yendo el primer año de simplemente a oyentes, esperando a hacer otra vez la selectividad o algo así. Sí. Ahora no sé si existe eso. Pero yo administrativamente desconozco un poco cómo es la historia. Pero lo importante es que llega un momento que tú tienes que poder hacer cosas. O sea, tienes que poder entregarte. Ahora ya hay, claro, mayores de 45, no sé qué, para entrar en la universidad, mayores de 25, mayores de tal. Pero los de 60 también, porque una persona, si ahora se alarga la vida, porque una persona a los 56 años o los 55 no puede entrar en medicina y en 5 años es médico a los 60, que era la ilusión de su vida. Claro. 60 años no nada, son 10 menos que yo. Y es médico y hace la ilusión de su vida y a lo mejor no ejerce, pero está allí, está encantado con el conocimiento que adquirió, puede ser un voluntario de primera, ¿no? Sí, señor. Qué pasada. ¿Y después deteriorados? ¿O pasaba antes el libro o antes deteriorados? No, deteriorados lo primero. Ya te digo, en el 2016, Chima y yo nos juntamos, hicimos eso, después fuimos metiendo más gente en el grupo porque queríamos que fuera intergeneracional. Entonces tenemos, sí, yo os vi una vez y sois intergeneracional. Por eso, somos intergeneracionales total, porque esa es la filosofía de la banda. Entonces, bueno, pues hicimos la banda. Y en ese acto, un día Touriñán me escribió un correo, un correo electrónico, no, un WhatsApp, y me dice, Fandi, esto es para ti. Y me mandó somos muy amigos, que hicimos muchos programas juntos y tal. Me hizo esto para ti. Me mandó una historia de acuarios, imparables de acuarios. Y entonces... Era el último día y yo escribí, yo soy esto, hago esto. Al día siguiente me llama un tío, oye, nos interesa mucho tu perfil para esta historia. Era un tema de emprendedores mayores y cogían a 5 de toda España. Entonces, que lo de siempre, un gallego, un andaluz. Sí, parece un chiste. Como un chiste, vale. El gallego fui yo, vale. Y allí me fui. Y nos fueron durante... medio año dando un coaching en Madrid, nos llamaban, íbamos allá y nos daban coaching empresarial, tal. Y entonces cada uno iba con un proyecto. Yo tenía 50 proyectos de mayores y tal. Y entonces dije yo, bueno, pues vamos a hacer que se llamaba Intercamper, que era autocaravanas para intergeneracionales con mayores y jóvenes en la época baja de autocaravanas.
Entonces, ¿qué pasaba? Que yo hice todo un análisis, hice un plan, hice un business plan de 60 y tantas páginas, con todas las tal, hablé con las casas de autocaravanas, de forma que de lunes a viernes las podíamos utilizar con un precio muy barato durante el primavera e invierno en las etapas altas, y podíamos hacer excursiones bestiales los mayores con los jóvenes. De forma que hacíamos unas vivencias intergeneracionales y tal. Y ese fue mi proyecto. Entonces, yo tenía varios más. Entonces me dice un tío, porque allí estaban los otros compañeros, todos éramos mayores, y me dice un tío, Fandi no es un emprendedor. Le dijo un tío. Y todos, no. Y dice, Fandi es un líder visionario. Un emprendedor es un tío que coge una cosa y se pone ahí. No, Fandi coge ese y cuando ya está a otra cosa, chica, chato, ¿me entiendes? O sea, Claro, tú abres. yo abro solamente. y me abro las cosas. Y tú eres, y dice, no, yo, sí, bien definido, líder visionario. Y siempre, y entonces, a ver, visionario, me llamaban siempre, ¿no? Entonces, que te digo que lo de siempre, que no sé lo que quiero ser cuando sea mayor. Si veo una cosa que me gusta, pues me meto a ella, ¿vale? O sea, claro que a estas edades la cabeza... mi cabeza es como si tuviera 30 años. El cuerpo no responde igual. ¿Te das cuenta? El cuerpo va en otro nivel. Muchas veces no eres consciente. Te cuento que el otro día me iba con el micra de mi mujer y aparqué en un aparcamiento así muy estrecho y me metieron un coche de lado. ¿Te das cuenta? Y cuando llegué, vi que estaba el coche de lado y me metí por el asiento del conductor. Parecía Mr. Bean. Claro, porque el coco me dijo, entra ahí, Fandi, que no pasa nada, pero las pierniñas no daban, creía que tenía que llamar al 061 para que me sacaran del aparcamiento, una vergüenza horrible. Entonces, que te digo que muchas veces el cuerpo, claro, tiene, o sea, la biología tiene su ritmo y la cabeza, si está bien, yo creo que es lo que verdaderamente crece con el tiempo. Al revés que lo otro, ¿te das cuenta? Sí. Lo otro se degrada y la cabeza crece. O sea, que tengas, claro, un problema de Alzheimer, porque todo puede ser, pero de entrada tú vas adquiriendo, y si verdaderamente la has ejercitado porque has hecho muchas cosas, porque tal, esa cabeza produce. Sí. Es capaz de producir, es capaz de relacionar, es capaz de evaluar, es capaz de tal. Y se equivoca como todos y tal, pero hace, es capaz de hacer. Y entonces es muy difícil aburrirse. O sea, yo no me he aburrido en mi vida. Qué maravilla, ¿eh? Esto es una frase muy rara de escuchar, ¿eh? Yo eso de oír, me aburro, a veces lo oigo a mi nieta, me estoy aburriendo, digo yo, aburrirse, pero si tienes ahí todo esto, o sea, yo me pongo en casa, me siento y no estoy aburrido, un poco toco aquí, otro veo una peli, después hago no sé qué, escucho, me pongo otra guitarra. Cuando me doy cuenta son las 10 de la noche, digo yo, coño, hay que ir al Catri. Ya se ha ido tarde, ¿entiendes? O sea, pero, y al día siguiente y me levanto. Yo escribo por la mañana. Y escribo además en el teléfono móvil, los artículos, los libros. Ahora estoy haciendo, yo escribo todo en el teléfono móvil. O sea, yo me pongo ahí, te con el dedito, y yo saco ahí toda la producción en el teléfono móvil. La gente alucina porque me ve con el móvil, ¿qué estar haciendo Pues estoy haciendo un libro, así directamente, ¿me entiendes? Y ahora, para perder el móvil. No, porque está todo... lo tienes ahora en la nube, todo. Yo todo, desde hace muchos años lo tengo en la nube. Yo me fío más de la nube que de mi disco duro, porque ahí arriba tiene gente más importante que yo, cosas y ya no caerá. Mi disco duro se me fastidia y le importa a todo el mundo 3 pepinos. Pero ahí arriba, como se le fastidia a tal tío, el tal monta un cirio y yo digo, yo quiero estar al lado donde están los otros, porque malo será que no me cuide. No, entonces yo tengo todo desde que empezó esto, tengo todo arriba. Siempre trabajé en campus virtual, siempre estuve arriba, siempre porque creo que es lo suyo. Estar en un documento, en un sitio que solo lo tienes en ese sitio, ese sí que es un avance de verdad tecnológico, el poder tener acceso a las cosas fuera del lugar donde habitualmente lo tenías, ¿me entiendes? Claro. Que eso los chavales de ahora no se dan cuenta de esa historia del wifi, de todo, no son capaces, porque claro, yo cuando hice mis tesis empezaba aquello del wifi, de no sé qué, del wifi no sé si sabía lo que era, de internet, con arrakis.es, y hacía el modem, aquello era terrible, ¿me entiendes? O sea,
era otro mundo, ¿no? Yo hice Modem, que debe ser una palabra en desuso ya. Yo me acuerdo que en la tele no se podía utilizar no se utilizaba eso. Y entonces nosotros conectábamos por debajo para conectar con la gente, porque hacíamos un programa que se llamaba Galilea, de que teníamos contactábamos con gente de todo el mundo. Y llegamos a lograr... Me acuerdo de Galilea. Claro, llegamos a lograr, ¿sabes qué? Saber dónde estaban las salas de videoconferencia por RDSI de aquella. Conseguimos que nos metieran una red de RDSI y hacíamos contactos con Japón, con tal por RDSI por el coste de una llamada telefónica, cuando aquella había que pagar. Y no les gustó porque la calidad era un poco floja y nos lo sacaron. Vino la BBC a vernos. Un día vino un tío de la BBC y dijo, ostras, ¿y esto qué hacéis? Aún no había sido lo de la guerra del Golfo. No había las conexiones. Nadie sabía lo que era la videoconferencia. Nosotros lo estábamos haciendo. Y de la mano estaba con nosotros un noruego, Øyvind Snien, que es un fan de Siniestro y de Miguel Costas, que era el que nos introducía todas esas tecnologías y tal, de comunicación, de verdad, que no se utilizaban, porque lo que se utilizaba que era la parábola del satélite, que costaba una pasta, porque tenías que utilizar todo el espacio satelital, no es como ahora, al no ser digital, utilizabas toda la banda del satélite, con lo cual costaba, cada vez que alquilabas un transponder, era ese transponder del satélite para ti, no es como ahora, yo quiero 8 megahercios, y en ese vas repartiendo, tú 8, tú 7, tú 3, no, de aquella era, el transponder para ti durante esa hora, entonces era una pasta. Entonces, verdaderamente siempre estuve en elementos de innovación. Nunca me gustó estar en lo que ya sé, en lo que ya tal, no me interesaba, o sea, pero nunca me interesó. Las cosas me interesa verles otra cara, ¿no? ¿Y cuántos programas en La Gallega? Porque estuviste en TVG, ¿no? Estuve en TVG, sí. Pues hice, mira, el primero fue A Tumba Berta, un programa muy loco que hacíamos el Kremlin en tal, todo por ahí, ¿no? Después hice un programa aquí, Chambo, que se llamaba Chambo, que era de música también, en directo. Qué maravilla un programa de música en directo. Sí, no. No, pero digo qué maravilla cuando había programas de música en directo, ¿no? Sí, en directo los grupos. Estaba prohibido, además no grabábamos multipista, estaba prohibido grabar multipista. Era LR. Para que no valía, usted toque así y sale así. No me venga que el bajo no le gustó, usted viene a tocar aquí. Y tocó Dover, todo. Aquí venía todo el mundo a tocar o sea, Dover había ganado aquel año el premio al mejor sonido directo, estuvo con nosotros. Pero teníamos a todos. Joel tocó con Elephant Band. Toda la gente venía aquí. Lo grabamos aquí en Vigo, en los estudios de Faro. Y hice muchos programas, hice muchos especiales, de todo. Pero, incluso después de estar fuera de la tele, hice 2 galas de los Mestre Mateo, hice un programa que se llamó Vivir en Manhattan, en Nueva York, con documentales, seguí haciendo cosas. Y ahora estoy con un par de proyectitos así, audiovisuales, pero bueno... en este momento estoy escribiendo más, ¿sabes? Más escribiendo que haciendo... Estás más hacia adentro que hacia afuera. Sí, más hacia adentro, sí. ¿Y cómo se compagina? Porque una vida tan prolífica a nivel creativo, ¿la acompaña una vida a nivel personal igual de prolífica o puede ser una vida tradicional a nivel personal y prolífica a nivel creativo? Yo creo que todo lo que consigo es gracias a mi mujer. Sí, porque es una persona que es muy crítica con lo que hago, con lo que ve, con lo que tal, y no está metida en el meollo, ¿te das cuenta? Y eso es muy importante, porque es un complemento muy importante, vital, no te da palmaditas, cuando te tiene que decir esto sí, y cuando te tiene la palmada te la da, pero te dice las verdades. ¿Muchos años con tu mujer? Bueno, pues 40... Nada. 48 o 49. Qué bonito. Nos conocemos desde niños, prácticamente. ¿Y con hijos, nietos? Con hijos, nietos, sí. ¿Y los nietos? ¿Qué edad tienen tus nietos? Mis nietos tienen, 2 nietas tengo van a cumplir ahora 10 años, y otro que tiene 8, y 2 nietos de 8. 2 son búlgaras. Viven en Bulgaria, viven en Sofía. Mi hija mayor vive en Sofía, trabaja en el Instituto Cervantes allí.
Y vive en Sofía desde siempre. Las niñas son búlgaras, estuvieron este verano aquí, alquilamos una autocaravana y nos fuimos con las búlgaras, con los abuelos por ahí, conciliación familiar, no intergeneracionalidad, que son dos cosas distintas, ¿vale? Es que hay que esas Sí, cosas vamos a dejar claro que matizar. esto es un favor, no es un privilegio. Es conciliación, es conciliar con los hijos, oye, me puedes quedar, los niños tal, lo pasas bien, pero gusta. Gusta. Es una conciliación que gusta. No tiene que ver, pero lo que no vale es confundir. No, es que ustedes son intergeneracionales. No, estamos haciendo conciliación, que no es intergeneracionalidad de lo que estamos haciendo tú y yo. Ahora hablando, si hay aquí una persona de 25 igual, si hay una persona de 60, si hay eso es la intergeneracionalidad, hablar de temas, tocar temas, discutirlos, pero ir con un niño, lo que tiene, sí, le aportas todo eso, también los códigos que ve en ti también son importantes para él, pero en realidad está en esa situación de dependencia. Claro. Totalmente. Vete para allá, ven para acá, no hagas esto. Y aquí mando yo. Y aquí mando yo, porque además tiene que ser así. Pues yo, ¿Y cuando ven al abuelo? ¿Nunca te dijeron, o tus hijos, cuando ven lo...? Porque, hostia, es una vida chula. Mis O sea, abuelos- te está quedando bien la vida. No, Cuando la ves no, hay cosas. Vamos a ver, yo no quiero ese fantasma que hay ahora en Facebook, que todos suben fotos maravillosas y parece que está pasando. Pero yo no hablo de ese fantasma. Yo, en general, la media para mí ha sido buena, la media, que es lo Sí. importante. Hay puntos más negativos, más positivos, has cometido errores, pero en realidad lo importante es la media que tienes, ¿no? Dices tú, bueno, la media... Claro, a mí me gusta ver la vida, yo siempre lo digo, que aparte lo saco muy tolteca esto. A mí me gusta ver la vida como si fuese una obra de arte. Y de vez en cuando hay que separarte del cuadro para ver cómo te está quedando. Claro. ¿Te está quedando chulo el cuadro? Bueno, por lo menos voy haciendo las cosas que me interesan. Es más, el libro, ahora en la novela que estoy haciendo es porque mi mujer me dijo, me presenté el año pasado a la Xunta para unas ayudas audiovisuales, ¿vale? Para hacer un largometraje. Me presentaba como autor novel de largometraje a los 70. Porque claro, yo he hecho de todo, pero no he hecho largometrajes, ¿te das cuenta? He estado en un audiovisual, entonces yo era novel en el largometraje, ¿no? Entonces me iba a vender como un novel viejo, que tal. Entonces me presenté. Eso desde el marketing es buenísimo. Por eso no teníamos toda una estrategia de marketing, Entonces me presenté a desarrollo del proyecto, un proyecto que es el que estoy escribiendo el libro, que se llama El último concierto, que es de unos tíos que se escapan de una residencia aquí en Cangas para irse al Resurrection Fest. Es un tema sobre el derecho a decidir de los mayores, ¿vale? Más que la gracia, es el derecho a decidir. No, pero me gusta mucho porque es muy guay. El derecho a decidir, ¿vale? Esto lo tengo escrito desde el 2017, ¿vale? O sea, antes de la pandemia ya tenía esa historia, ¿vale? Entonces hice un desarrollo y tal, y se lo presentamos y tal. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que me dieron un 0 en experiencia y trayectoria audiovisual. Me dieron mejor nota en novel, pero un 0 en experiencia y trayectoria. Entonces yo les dije, bueno, vamos a ver cómo se come esto. Yo he sido profesor de universidad de esto, me da tal. Y me dijeron que las normas eran así, que no se podía valorar tal. Entonces no me metí en el lío porque la normativa, yo le dije, mira, la normativa está mal hecha entonces. No contempla que se pueda presentar un tío de 70 años con una experiencia, porque si tiene 0 en experiencia de trayectoria en ese apartado, está mal la norma. Si la norma dice que te tires por ahí y hay un acantilado, habrá que decir, mire, hay que poner dirección prohibida aquí porque ya nos murieron 4. O sea que tampoco, todo dije yo, bueno, pues lo dejo así, no hice nada, ni reclamé ni nada. Lo escribí un día en una columna porque me hizo gracia, ¿entiendes? O sea, me hacía gracia que a mi edad te den un 0 en experiencia y trayectoria, después de haber hecho todo tipo de cosas. Hombre, nunca, yo le decía en el artículo, decía, no sé qué van a decir mis nietos, que siempre ando tal, porque mi nieto me dijo, te dieron un 0, abuelo. Claro, el tío quedó alucinado, porque claro... No se lo creía. No se lo creía, te dieron un 0, como decía, un 0 para él es la leche. Pues me dieron un 0, y Jaime. Y bueno, entonces mi mujer me dijo, olvídate, haz una novela con eso. Haz la novela. Y me alentó, y estoy con la novela. Ya llevo 80 páginas, estoy ahí... Pero qué bonito, porque en una época donde lo que se discute es el derecho a una muerte digna, tú empiezas a luchar
por una vida digna. No, es que mi campaña es que no nos roben el futuro a los viejos. Que no nos roben el futuro. Porque nos están robando el futuro, no nos dejan hacer, nos tienen coartados. ¿Te das cuenta? Yo en teoría no puedo tocar en la calle, porque si me hacen un contrato me sacan la pensión. Los de 8 apellidos catalanes le sacaron la pensión por estar de extras. Vaya. Claro, porque tuvieron que firmar un contrato. Entonces, los extras en España, siendo un país de viejos, tienen que ser jóvenes disfrazados de viejos, porque los viejos no pueden actuar. Claro, sí, Es una incongruencia total. Sí. O sea, para vestuario, maquillaje le sale caro la producción de cara y cuando el viejo ya lo tienes ahí, que no tienes que retocar nada. O trabajar por el amor al arte. Sí, es una locura que yo creo que hay. Por eso yo estoy en esto, porque creo que hay un capítulo que hay que cambiar las tornas. O sea, yo le decía, vamos a ver, yo cobro una pensión. Bien, porque he trabajado, tengo derecho, pues si no tuviera no me la daban. Porque hay mucha gente que dice, yo quiero 1.000 euros. Digo yo, sí, ¿y tú cuánto pagaste antes? Porque muchos trabajaron en negro mucho tiempo y ahora quieren 1.000. Tienen 3 casas, no sé qué. No, tú vemos cuánto cobraste, cuánto le pagaste al fisco, tal, y entonces, si tienes que dar, a lo mejor no tienes que dar algo, ¿me entiendes? Porque no fuiste solidario con el sistema. ¿Yo por qué cobro la pensión? Porque he pagado. El juego está claro. Yo he pagado, cobro. Otra cosa es que haya que proteger a los que no tienen posibilidad. Esa es otra guerra. Pero el listo no. El listo que te llegaba a tu casa con un BMW último modelo y yo con el Ford Fiesta, y trabajando todos los días, y te arreglaba la caldera y te decía, son tanto de negro todo, y tenía una pasta de caray, ese quiere 1.000 ahora también de la pensión. Cuidado. Hay que matizar todas las cosas, porque es muy fácil vender humo, ¿vale? O sea, lo que podemos sacar de esta charla ya es el rollo de que tú eres defensor en todos los ámbitos de la heterogeneidad. Totalmente. Y es lo que las normas se deberían hacer desde una visión heterogénea, no como compartimentadas, no compartimentadas. Y no solo eso, sino que vamos a ver, yo por ejemplo, tú imagínate, deteriorados, somos 5 personas, 3 personas en activo y mi compañero Chima y yo jubilados, ¿vale? Tú imagínate que nos llamas porque quieres contratarnos. En principio, nosotros siempre que vamos, como es no vamos a salas por la noche ni tal, vamos a cosas más bien culturales y tal. Entonces, normalmente vamos de forma altruista, somos todos voluntarios del OSC y vamos como voluntarios, cubiertos por el voluntariado. Estamos con voluntarios con un proyecto de envejecimiento, de innovación social intergeneracional, y vamos como ese proyecto, y en vez de ir con PowerPoint, vamos con música a hablar del proyecto, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que tú imagínate que pudieran pagar, ¿vale? Que pudiéramos cobrar. ¿Por qué no pueden ir las 3 personas en activo con su IRPF del 21%? Chimay cobra pensión media, el 32%. Yo cobro pensión máxima, el 40%. Pero me dejas hacer. Yo te estoy ingresando dinero a las arcas públicas. Claro. Me estás dejando hacer. Salgo más caro que los otros, con lo cual no hago dumping. Porque yo soy más caro que un tío en activo. Claro. Pero me estás dejando hacer y estás valorando mi trabajo. Estás valorando mi vida, estás valorando mis aficiones. No entienden nada. Eso hay que hacerlo. Porque la pensión, para mí, llegadas a unas edades, una vez que la tienes, es como una red de salvación. Tú en esta edad tienes que tener una especie de red de poder vivir, ¿te das cuenta? No puedes, porque si tú caes en la indigencia, por lo que sea, porque de repente lo dejas, eres un problema para la sociedad, eres un gasto que tienen que asumir. Tal. Entonces, lo que hay que hacer es que la gente pensionista que pueda hacer cosas diferentes, no continuar con su chollo de fontanero. Claro, que sea algo más artístico. Por eso estoy hablando de que hay que aprender a envejecer. Eso es el aprendizaje. Tú vas a ser fontanero, pero cuando acabes de fontanero, no te sigas de fontanero. Puedes hacer estas cosas que te encantan, que no tienen que ver con el dinero, porque tú ya vas a tener una pensión, pero tienen que ver, y aún encima en qué puedes ingresar si verdaderamente esto gusta, ¿me entiendes? Bueno, pero estamos en una sociedad donde el discurso parece que es trabaja de lo que te gusta, haz no sé qué, pero al final, según tu discurso, nadie hace nada de lo que le gusta. Bueno, no es verdad. O sea, nadie no se puede hacer nada. Es verdad. Hay gente que ya tiene vocacionalmente desde niños. Quiere ser médico y va a estarse... pero no siempre es así. Bueno, pero la gente va descubriendo. Aunque a ti te guste ser médico, yo no sé si después de estarte 40 años
Bueno, es como después de que tengo 40 años tocando la guitarra, que le dices a Keith Richards que a ti lo de la música, no. Pero ¿qué dices tú? Igual sí que te apetece estar en investigación. Claro, O es que estar verdaderamente, no abriendo cuerpos. Claro, verdaderamente la carrera es eso, lo que te digo yo. Yo estoy dando de profesor. ¿Qué sigo ahora? De profesor dando clases a los chavales de 18. Eso ya lo he cumplido. Ahora tiene que venir otra gente detrás, con esa fuerza, motivando a la gente. Yo ya estoy para otra cosa, ¿me entiendes? No debo estar en esa guerra. Otra cosa es que vayas a dar una charla, que cuentes tu experiencia. Pero creo que tiene que haber esa continuidad. Que muchas veces la gente dice, no, yo la jubilación en los profesores hasta los 70, porque también es cuando más sabes. No, 70 porque cobras sesenios, 100 años, quien quieres decir, que cobras 6.000 pavos al mes. Y claro, estás como Dios, das las clases que das, porque tienes sesenios y tienes reducción de tal. Yo dejaría, usted, se acabó, pensión. ¿Quiere hacer cosas? Aquí tiene hueco para hacer cosas, pero las clases las da este otro que entra, ocupa su plaza pública, está comiendo, hace un proyecto vital con su hija, con sus hijos, con su novio, con su novia, con su amigo, con no sé qué, y hace un proyecto vital, porque tiene una seguridad de futuro. Y usted ya la tiene porque cobra una pensión y ya puede enganchar unos proyectitos y le dejamos estar aquí y venir. Usted olvídese, viva. Eso es lo que tiene que ser. Sí, ¿O sí. no? A mí me parece, Porque claro, es que a mí me parece de puta madre. es lo muy que bueno está- vender. Es que yo como sé tanto. Bueno, pues quédate, pero el sueldo tuyo ese no. O sea, te quedas con la pensión. Si haces proyectos, pues se te da un porcentaje. Pero la plaza pública para el que venga detrás. Claro. ¿Qué necesitas? La gente, meterla en el sistema, hacerla, darle estabilidad vital. ¿Te das cuenta? Porque es que si no, que te quedan todos hasta los 70, aquello. Claro, además, con una plaza de esas amortizas 3 de las otras. ¿Te das cuenta? Con la pasta que conlleva. Entonces, esto es políticamente incorrecto, ¿vale? Que estoy hablando, pero es así. Sí. Es políticamente incorrecto, porque claro, pero es así. Es así. Y no quiere decir que a esas edades nos des, pues sí señor, pues proyectos de investigación y te metes, pero y estás aquí y te dejamos estar y te dejamos hacer y te dejamos, pero no me vengas que tienes tu apalanque ahí de tu placita y tal. Y bueno, y la gente empezaría a currar mucho más, las carreras se avanzarían mucho más de los jóvenes, porque tienes que esperar a que muera el catedrático, el que sea, para que tú tal, avanzarían desde más jóvenes, estarían muy bien supervisados por esos que están ahora arriba, pero sin un compromiso tan fuerte de estatus ni tal, Claro. o sea, todo sería mucho más fluido. Pero bueno, Soltando como es el cetro de mando. Sí, es en pero plan, más- es eso, es la diferencia entre un patriarca y un sabio. sí, pero no. Sentíame una ermida de San Simón e cercaron mías ondas, que grandes son. Aún no nos contaste qué piensan los nietos del abuelo. Por lo pronto no se creen que haya sacado un 0, alguno por ahí. Pero, se lo creen, sí. pero- Están dudosos, pero se lo creen. No, los nietos, vamos a ver, ellos están en su mundo. Los niños están en su mundo. No saben que... pero ellos tienen su mundo, su universo. Tienes que dejarlos con su universo. Pero tú eres un factor allí que estás, ¿no? Me imagino que cuando vayan creciendo más, que cuando tengan 14 años... Bueno, pues subimos. ¿Y tus hijos? ¿Qué? ¿Y tus hijos que piensan de Mis su hijas siempre decía siempre, cuando tenía sus notas y le decían los compañeros, ostras, mi padre me mata por las notas, a lo mejor que se daban mal. Y decía mi hija, mi padre nada, mi padre no va a decir nada. Mi padre no. Y decía, es que está siempre tocando aquí en casa. En mi casa no toca nadie, solo yo, de la guitarra. A mí me resulta curioso de cómo era hacia arriba, es decir, cómo la educación que tú tuviste, porque es raro, aunque tú digas que no, que existe, que hay heterogeneidad y todo lo que quieras, es raro encontrarse a tipos de 71, 70 y pico años que sean tan libres. No sé, yo creo que soy un niño grande. Es la historia. Yo duermo, yo me meto en cama, voy a negro, ni barras, ni tono, ni nada.
en 5 segundos, o sea, caigo redondo, ¿me entiendes? Me despierto temprano también, sobre las 6:30, 7, pero yo voy a negro, estoy viendo lo que sea en la tele y hago fuf, y digo yo... Y se acabó. Se acabó el mundo. Yo soy de mañana, ya cuando grababa en televisión, yo por la tarde, cuando la cosa se empezaba a complicar por la noche, la grabación, a mí ya me valía cualquier plano a aquella hora. lo que no daba por válido a las 4 de la tarde, a las 8 de la noche, le decía, esto lo arreglamos en postproducción. la frase de siempre, ¿vale? O sea, la frase de siempre, porque soy de mañana siempre. Yo de mañana me levanto, yo escribo de mañana, yo todos los días dedico una horita a hacer 4 y media, 4 o 5 páginas del libro. Qué maravilla. Yo me levanto, 4 o 5 páginas, una horita y media. Y no hago más, digo yo, fuera. Porque, ¿qué pasa? Que así, al día siguiente, te vienen más cosas, y si llegas con más ganas. Claro, y llegas con más ganas y ves las cosas con otra objetividad que no la vías cuando estabas encima del texto. Lo repasas un poco y dices, ostras, aquí mira, aquí metí la gamba, aquí no debía ser tal. Y todos los días, lo que soy muy constante, muy constante. O sea, eso siempre he sido, ¿me entiendes? O sea, yo si tengo una cosa, la hago. Yo siempre utilicé este sistema que es, sabes que en todas las comunidades hay un lugar para ese tío raro, ese loco incontrolado. Yo he sido loco incontrolado en la universidad, tal, decían, Fandi es así. Y eso te viene muy bien porque puedes hacer lo que quieres, es así, pero es serio. Él sí te va a decir que te va a entregar esto, lo va a entregar en el plazo, no sé qué. Entonces esa es una estrategia que me ha ido muy bien. La de, bueno, es un outsider, él está así por libre, pero los alumnos lo va a cuidar, él va a tener las notas a punto, no va a dejar colgada ninguna clase, no sé qué. ¿Y no te pasa cuando quedas a lo mejor, o en ocasiones que te hayas encontrado con otra gente de tu edad, que sientas que estás con viejos? Sí, ya es que prácticamente cuando veo eso, normalmente... Ya te piras. Ya veo que es una pena que a la gente esa asignatura que digo yo de aprender a envejecer desde la niñez, esa correlación con la gente mayor que no hay, que no existe, que no se promueve, eso es fundamental, porque cuando tú llegues a mayor te van a ver como un señor mayor, como un viejo, y entonces el joven ya no se acerca a ti, ¿me entiendes? Ya tiene como una historia y no se da cuenta que él va a ser en menos de lo que espera igual que tú. Entonces, cuando se aprenda ese código, se acaba toda la tontería. Toda la tontería viene de tontería, porque es tontería, es ilógico ser edadista. Es una cosa que no tiene sentido, ¿me entiendes? O sea, está fuera de... Es como ser cruel con tu propia enfermedad. Claro, no es realista, ¿te das cuenta? Porque dices, hostia, que tú qué quieres, morirte ahora ya, porque ahora... No, tú te vas a morir y te van a ocurrir capítulos en tu vida y en tu trayectoria que van a ser positivos, negativos, vas a tener mejor, vas a estar tal, y no vas a ser igual que este otro, ni igual que este otro, vas a coincidir con esta otra gente, Entonces tu vida, lo que tienes que hacer es ir buscándote tal, y tienes que tener un plan vital post-jubilar y un plan de contingencia para cuando la cosa ya vaya mal y haya que palmar. ¿Tienes un plan de contingencia tú? Yo no lo tengo exactamente, pero sé cómo no quiero morir, si puedo. ¿Cómo no quieres morir? Hombre, no quiero morir ahí degradándote, ganándole 2 días a la vida, ¿te das cuenta? Entonces, ¿cómo quiero también? Pues quiero vivir rodeado de gente que tenga las mismas historias y sentimientos que yo, con mi familia, con la gente que te entiende. O sea, yo cuando empezábamos con esto de deteriorados decíamos, vive en tu barrio, aún no había la pandemia, ¿eh? Nosotros en nuestro discurso decíamos, vive en tu barrio, muere en tu casa. Porque de la cárcel se sale, del hospital también, pero de la residencia con los pies por delante. Y la gente se reía. Cuando vino la pandemia, dijeron, pues no estaba mal esa apreciación. Es cierto. Dije yo, bueno, pues es que lo veíamos que era así, que no es malo la residencia, porque hay gente que está encantada y puede tocarte un sitio bestial. Sí, pero quizás en estos momentos se convierta en el recurso fácil. Sí, pero yo creo que tengo un amigo que está haciendo un proyecto y cada vez hay gente más joven que está viendo eso ya no como un negocio, sino ellos mismos están viendo cómo quieren estar de mayores. Entonces,
excepto las grandes corporaciones que ya tienen... Entonces están cambiando el modelo, ¿sabes? O sea, diciendo, hombre... O sea, tú no quieres estar en un sitio que te saquen al patio, te pongan al payaso y tienes que estar sentado en tu sillita durante 2 horas aguantando un subnormal, básicamente, con todo el cariño del mundo. Quiero organizarme con gente, quiero vivir, quiero tener una vida, mientras mi cabecilla me dé, una vida activa. Y cuando se acabe, que se acabe. Que no se prorrogue algo que se acabó, porque somos finitos y aguantar 2 días no viene a nada, o sea, sobre todo en unas condiciones pésimas, ¿no? Entonces, bueno, eso, el plan de contingencia hay que tenerlo. ¿Cómo voy a vivir? Bueno, pues yo, por ejemplo, en mi casa estoy viendo la planta de abajo, dónde pondría una cama para no tener que subir, que bajar. Entonces, bueno, te preocupas, ¿no? De decir, hay opciones, sí, cómo viviría en mi casa, cómo tal, en caso de que yo, por ejemplo, no pudiera andar, en caso... Porque eso llega. Puede llegar. Claro. Entonces, bueno, ¿cómo es el baño? ¿Entro dentro? ¿No entro? ¿Está todo fácil o es difícil? ¿Y qué te gustaría que la vida te dejase hacer todavía? Algo. ¿No hay algo que te gustaría que te dejase hacer? O ver. Ir viviendo y que vayan viniendo las cosas, que vayan fluyendo, ¿sabes? Y yo las voy cogiendo, son regalos que te da la vida. Los regalos, dices, bueno, pues ahora se me ocurre tocar, ahora se me ocurre no sé, ahora se me ocurre pintar, ahora quiero hacer. Y verdaderamente, si la media de tu vida ha sido de unas relaciones normales con la gente, siempre, hombre, nunca todo el mundo le encantas, porque es normal, porque la vida somos lo que digo, heterogéneos y hay gente que... Pero si la media es, lo que hablábamos de la vida, es buena, puedes recurrir a la gente, hablas con ella, hombre, tal... Al final las cosas van llegando, surgen proyectos, te lías en ellos y el tiempo pasa a una velocidad horrible, porque cuando te das cuenta estás liado, estás acabando una cosa, entrando en otra, y eso es la historia, sí. No sé, me dices, ¿qué quieres? Bueno, me gusta tocar, pero también me gusta escribir, pero también me gusta... Bueno, me gusta la tira de cosas. Y sobre todo eso, lo que hablábamos, que a mí, por ejemplo, la familia me da mucha estabilidad. Y yo creo que para mí el sistema me ha funcionado. Cuando la mayoría de mis amigos están separados, de no sé qué, tal, a mí, por mi mujer y por mí, no daba a nadie un duro, porque éramos muy jóvenes. Dijeron, esto es nada. Bueno, pues nosotros hemos asistido a las separaciones de mis cuñados, que eran los que verdaderamente tenían tal, y nosotros hemos auxiliado a la gente, a algunos, no a todos, ¿no? de gente que a lo mejor tal y que tal, o sea que al final nosotros hemos sido los que verdaderamente funcionó, y es una cosa de suerte, de congeniar, de también saber... darle el espacio vital al otro, que eso también es muy importante, saber cuál es su espacio y dejarle que crezca y que fluya en su espacio, aunque no sean exactamente los mismos, porque es bueno además que no sean iguales. Muchas veces ya ves que cuando se juntan personas que son coincidentes en todo, al final se establece una especie de competición. Sí. Y a veces no es bueno. Eso pasa con los grupos también. Cuando veías grupos, por ejemplo, Cream o Blind Faith, que eran como grupos, Steve Winwood, Eric Clapton, el otro, no sé qué, al final acababan todos a tiros, porque claro, eran todos tan buenos que aquello mataba. Y a lo mejor 4 tíos con menos tal se juntan, son capaces de fluir y al final claro. Los defectos de uno los sube otro por encima, el otro no sé qué, el otro compensa acá, y a lo mejor no es un gran instrumentista, pero cumple la función dentro del grupo bestial, y lo que da es un buen rollo, y al final eso se nota en todo el proceso creativo, en el proceso de lo que sale y todo eso, y eso es muy importante. Por eso los equipos, las familias, con quien te juntas, con quien vives, cómo vives, es muy importante. ¿Y cómo le gustaría trascender o ser recordado a Fandiño? No tengo ni idea. Yo hago cosas y después que diga la gente si trasciendo o no, yo no lo voy a decir porque no tengo ni idea. Yo voy haciendo cosas sin pensar en la trascendencia, toda mi vida. He hecho cosas sin pensar, me gustan cosas y hago. Tengo proyectos de todo tipo. O sea, de todo tipo, tengo una lista de cosas, tengo hasta inventos, ¿me entiendes? Inventos para tal, tengo de todo, ¿sabes? Así a nivel tal, pero bueno, trascender, pues no, ni me lo he planteado. Hasta aquí
El Cuarto de los Ratones. Síguenos en redes sociales, @Cuarto Ratones y en nuestra página de YouTube, donde podrás ver todos los episodios de El Cuarto de los Ratones, con Pablo Sangiao.